Hola, hola, hola. Buenos días. Buenas noches. Ahí escuchan. Ok. Sí, Esto. Oye, voy a abrir acá. Voy a compartir mi pantalla. Share screen. Sí, screen no. Ok. Listo. Voy a cerrar acá, 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 acá. UI. Volume run. Y quedamos en esto ayer. ¿Cierto? Un título, una imagen y un botoncito y le colocamos ya acciones pues como el botón. Pero yo me traigo esto para este lado por si van surgiendo preguntas. Cerramos esto para que no me lleguen notificaciones ahí abajo que está todo el mundo alborotado con memes de la selección Colombia y apenas llegar ahí no falta el meme pornográfico que me haga quedar mal en clase. Bueno, entonces retomemos lo que llevábamos ayer. Estamos hablando de interfaces de usuario, vimos diferentes componentes, vamos en un paso 6 que es el botón, ¿cierto? Algo clave, mencionamos que hay muchísima herencia en este cuento de interfaces de usuario y no solo va a pasar en Python, sino que va a pasar en cualquier lenguaje de programación. Por lo general hay una clase padre que tiene un montón de atributos y métodos y esa clase padre va a tener atributos básicos como ancho, alto, background, el foreground que va a ser como la letra, pues el color de la letra que se use. Y incluso ese comando command. Hay algo importante, aunque no lo he probado en Python, pasa mucho que yo pueda tener simples text view, perdón, labels y que esos labels yo les pueda dar clic y que se ejecute una acción con los labels, ¿cierto? Entonces, también va a pasar con diferentes componentes que van a tener ese comportamiento como el de un botón. Entonces, ¿para qué voy a utilizar un botón y por qué no utilizo más bien un label? Por lo mismo, porque lo que el botón, la figura como tal, nos dice que hay que darle clic y la gente o el usuario está acostumbrado a esa acción. ¿Cuándo es común que, por ejemplo, a un label yo le coloque ese clic? Por ejemplo, cuando yo me voy a registrar en una página, no sé si ustedes han visto, que aparte del botón de login o de iniciar sesión, por allá abajito sale una etiqueta subrayada de color azul como si fuera un hipervínculo y yo le puedo dar clic. Entonces también se podría por ese lado. Bueno, si yo lanzo esto, tengo esta imagen de acá, esta imagen bastante grande y el botón que habíamos definido ayer. Y si se le daba clic, cambiaba la letra, simplemente era una función, pero que dejamos claro que yo tenía que seleccionar mi texto como una variable para poder hacer ese cambio en el dato, ¿cierto? En el botón. Mm, Vamos entonces a pasar a otro tema. Ya acá se empieza como a ser más maluca, no es compleja, es más maluca la creación de interfaces de usuario. ¿Y por qué? Porque vamos a quitar esta imagen. Yo voy a comentar las líneas de la imagen para que no me salga la imagen porque es una imagen que está bastante grande. 3 y 3, hasta ahí. Le doy run, me sale esto. Listo. ¿Qué es lo que va a pasar con las interfaces de usuario? Que normalmente lo que debemos hacer es, normalmente lo que vamos a hacer es ubicar nuestros componentes en la interfaz de usuarios. Para eso vamos a requerir un diseño inicial. Obviamente acá no nos vamos a poner a hacer diseños porque se nos va el rato en eso. Pero la idea es que cuando yo vaya a hacer una aplicación, yo ya tenga, eso le llamamos maquetados o un mockup
o wireframes, o cuál otra, o un diseño. Listo. ¿Qué es? Tengo que desarrollar una aplicación que me permita hacer X cosa y me contratan para ello. Normalmente la empresa va a tener un diseñador. Ese diseñador es el que se encarga de hacer esa gestión. Si a ustedes, sugerencia, los llegan a contratar para un desarrollo y su habilidad no es el diseño, de entrada digan, no me hago cargo del diseño. Listo, es importante hacerlo. ¿Por qué es importante? Porque en las aplicaciones, sean móviles, web, lo que usted quieran, la estética y la parte bonita, eso es lo que llama la atención, incluso más que la misma funcionalidad. Listo, infortunadamente. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema con eso? Que uno, debe haber muy buena comunicación con el diseñador porque los diseñadores son muy volados, no sé si aquí hay alguno, y creen que uno puede hacer cualquier cosa con los diseños. En teoría sí se puede imaginar, se puede programar como dice el dicho, pero hay cosas que son, pues, que son muy, muy tesas de hacer. El diseñador infortunadamente no tiene en cuenta eso. Entonces, uno es pedir un diseñador o dos, pedir presupuesto para pagar sus diseños. Sí, o ya sentarse usted a hacer sus diseños, pero pues como les digo, yo lo hice con esta última aplicación, hasta el momento afortunadamente no me han puesto problema, pero yo creo que ha sido la única aplicación en la que yo me he puesto a hacer diseños. Mm. Sí, Ana María, y ya que estás mirando esa parte de programación, es muy importante, es bastante importante eso, que el diseñador no es que se ponga a programar, pero uno que conozca los lineamientos de para qué va a diseñar. Si voy a trabajar con Android, que conozca Material Design, también hay Material Design para web, que si voy a trabajar para Apple, entonces están los lineamientos de Cupertino Design y que se estudie todo eso, porque eso y que es una función. Y ojo, ese tema de que hay que estudiarlo no solo corresponde a los diseñadores. Voy a hacer un paréntesis acá, que ese tema es interesante. Listo. Igual hace parte de esto de interfaces de usuario, posiblemente muy adelante se los mencionen, posiblemente no. Yo por acá tengo Material Design. Design. Es esto de acá, es simple. Es una página que desarrolla Google inicialmente con unos lineamientos de diseño. Listo. Entonces, el problema antes, esto surgió incluso desde Android. El problema antes era que toda la gente desarrollaba aplicaciones como quería, ¿cierto? No había un lineamiento claro. Y si ustedes han visto las aplicaciones, no hay necesidad de ser desarrollador de iOS, pero si ustedes han visto las aplicaciones de iPhone, esas se destacan porque tienen un parámetro de diseño, son aplicaciones que son muy bonitas. Con Android no pasaba eso, con Android había el que quería diseñar las aplicaciones las montaba a su gusto. ¿Qué tenemos entonces acá? Acá hay una serie de componentes y ojo que esos componentes no solo aplican para aplicaciones móviles. Hay unos componentes que también van para aplicaciones web. Yo no he visto, y alguien me corrige de los que sepa, si aplicaría también por aquí algo de componente, navigation, layout, componente. Si aplica también para aplicaciones de escritorio, perdón. Miren, acá está, en componentes. Entonces, mire que acá yo me encuentro diferentes componentes que yo puedo utilizar. Y miren, las puedo utilizar para Android, las puedo utilizar como se verían si las utilizo en un desarrollo web y en Flutter, que es una de las plataformas que van a ver en móviles en el cuarto, o que vamos a ver aspiro llegar a ese módulo. Y en iOS, pues que es como el de iPhone, pues. Entonces, estos lineamientos es importante conocerlos y eso nos facilita bastante el desarrollo. Yo lo he aplicado en Android, en Flutter y en iOS. En web, pues ya saben que yo no soy desarrollador web y muy poco desarrollador así de este tipo de aplicaciones de escritorio. Pero yo puedo explorar un componente, por ejemplo, este botón Navigation lo van a reconocer ahí mismo, el componente que tiene Instagram para navegar en la parte inferior. Entonces, con estos lineamientos que yo tengo acá, yo puedo saber de una cómo deben funcionar o cómo no deben funcionar. Entonces, este conocimiento, eso lo debe tener tanto el diseñador como el desarrollador.
porque seguro que el diseñador lo que va a hacer es que le va a mandar a usted este prototipo y el diseñador ya sabe que acá no pueden ir 2 ítems, ni que pueden ir más de 5 ítems. Eso en cuestión de diseño. Y usted como desarrollador ya sabe que por acá hay algo que se llama implementación y está el código para Android de cómo puedo implementar esa parte gráfica. Entonces, eso es como lineamientos básicos, ¿sí? Yo no conozco, si alguien de pronto conoce de los que ya desarrolla en este tipo de aplicaciones, que son aplicaciones de escritorio, no son aplicaciones web por el momento, no son aplicaciones móviles. No conozco si va para este tipo de aplicaciones hay algunos lineamientos como estos. Sí, yo acá podría coger el código. Claro que Android me genera, el IDE de Android Studio me genera este código, él lo genera automáticamente. O si yo cojo y lo copio y lo pego en Android Studio en una sección especial, de una me va a aparecer el componente. Entonces es una super ayuda, es una super ayuda. Incluso él muestra cómo gestionar los ítems y cómo programarlo en ese código está en Kotlin. O lo mostraría también cómo se programa en Java. Listo. Entonces, esa es una página para que tengan por ahí de referencia, material.io. Ah, bueno, mira, ahí nos compartan uno ese sería entonces para móviles, si no me equivoco, para web, de Angular Material. Angular es un framework de JavaScript, pertenece a Google, y es una de los skills que se pide cuando uno va a buscar desarrolladores como, cuando va a buscar empleo como desarrollador web. Normalmente se programa en Angular o en React, creo que es. Y miren que tiene diferentes componentes. Creo que acá va a aplicar lo mismo. Tengo los inputs, es el componente que ya vamos a ver. Tengo los inputs y mira que acá yo tengo diferentes ejemplos de cómo funciona o cómo cuál es el código pues que yo tengo que utilizarlo. Mira acá. Entonces, ese tipo de, eso de acá es clave pues para uno trabajar. Listo, importante tenerlo en cuenta, leer sobre esto. Cuando yo me vaya a especializar o yo ya vaya a aprender sobre me vaya a orientar a web, a móvil o algo así, tener en cuenta que hay unos componentes que yo puedo reutilizar. ¿Qué es un framework? Un framework, a ver, yo normalmente voy a tener unos lenguajes que son lenguajes nativos, ¿cierto? Yo hablo de Java, hablo de C# o hablo de JavaScript, esos lenguajes de programación. Y un framework viene siendo como una capa de abstracción más alta, como más alto nivel, como un paquete que yo tengo con diferentes componentes, con sus funcionamientos. Podríamos decir que es algo así como, no sé si lo van a embarrar con lo que voy a decir, como un montón de clases, pero más elaboradas, entonces que me van a facilitar el desarrollo. Eso es básicamente. Entonces, yo trabajo con HTML, con CSS y con JavaScript. Ahí aprendo lo básico de programación web, que lo van a ver en el módulo 3. Pero entonces ya de ahí lo que hago yo es que voy a aprenderme un framework para programar. Entonces ya me voy por Angular, por React, no sé cuál otro hay. Y eso no es más que hay unos componentes que ya están como creados, pero esos componentes tienen un propio, no, tienen un, ¿cómo se dice? Un equivalente en lenguaje HTML. O sea, no tengo que crear todas las cosas así a pedal, como dicen, línea por línea. Entonces, aquí hay literatura, hay bastante cosita como para leer. Esto es una habilidad que muchos tenemos, que muchos tenemos y no conocemos. Bootstrap, exacto. Esta es una habilidad que muchos tenemos, perdón, yo no me incluyo ahí, que muchos de ustedes tienen y que no conocen, y que no conocen, pero seguro que la van a encontrar. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando con estos ejemplos que yo estoy haciendo acá, si ustedes los ven, los diseños no van a ser bonitos, pero cuando usted se siente a programar y usted empiece a adornar su interfaz, ahí se va a dar cuenta que usted tiene ese feeling con el diseño, que con la mezcla de colores, con la experiencia del usuario, y cuando lo detecten o alguien se los resalte, es importante que lo fortalezca, porque eso también se pide bastante. La experiencia de usuario es bastante interesante.
Listo. Exacto. User Experience and User Interface. Listo. Entonces ya me devuelvo ahora sí para acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este? Yo quité la imagen y si lo lanzo de nuevo, entonces voy a tener simplemente el hola interfaz de usuario y un hola. Esta función que vamos a ver, que lo voy a llamar acá paso 7, antes de pasar a la función o al componente que me permite recibir datos, es simplemente algo que vamos a llamar posicionamiento. Cuando yo decía que necesitaba un diseño previo, es que yo ya sé que voy a hacer un formulario de registro o voy a hacer una aplicación que me sume 10 números. Yo debería más o menos tener en un papel o pensado por lo menos cómo voy a ubicar los widgets en mi pantalla. Sí, Michelle, esa es una pregunta muy interesante. Yo soy desarrollador frontend, mobile, soy horrible para diseñar, pero conozco todos los componentes de Material Design. Entonces, cuando el diseñador me pasa a mí todo el diseño, yo sé qué componente poner y ya la tarea maluca ahí es empezar a cuadrar bordes, a cuadrar colores y todo ese cuento, pero uno ya tiene como la habilidad. Entonces, es importante eso. Cuando el proyecto es propio, cuando el proyecto es propio es peor. Ese proyecto que yo estaba haciendo de la aplicación de la universidad, pues a mí me tocó no, yo quise medírmele a ver cómo me iba y les mandaba unos diseños y ellos no me pusieron problema. Yo creo que yo se los mostré, no sé. Yo me descargué este Adobe y ahí empecé a crear los diseños y yo les mandé a los de la aplicación, a la Asociación Campesina de Antioquia, y les parecía bien, que es esta de acá. Si usted ve la primera interfaz, que es un splash, eso pues, es muy básica. Otros le hubieran colocado animaciones, un montón de cosas. Entonces yo, conociendo los componentes de Material Design, yo me puedo meter a hacer diseños. Entonces, pues, no sé, de pronto el tono verde no fue tan bonito el que seleccioné, pero sí hay muy, muy buena, considero yo, buena experiencia de usuario en la aplicación. O sea, el usuario no se me va a perder con los diseños. Acá me echo flores. Pero entonces ya llega un punto en el que, por ejemplo, esta sección de mi perfil, esto es horrible, esta sección. Y así tal cual está montada en este momento. Entonces es importante conocer eso. Si no conozco, lo que quería hacer con esto era, les recomiendo esta página para que la revisen. Ese es Adobe. Esa es un Adobe que me bajé full eh, acerca de XD. Adobe XD. Está licenciado y todo, pues muchos dirán que lo pagué, pero miran esa UpLabs. Entonces, la pregunta que hacían ahí, cuando yo tengo un diseño propio, cuando yo tengo una aplicación propia y no tengo los skills, entonces miren esto. Esto es muy interesante, porque entonces yo me puedo ir a buscar plantillas, una plantilla de Android, me voy a ir por donde más, o bueno, hagámoslo por acá, una plantilla web. Entonces acá yo voy a encontrar plantillas que están rankeadas, hay unas que son premium, pero si yo me voy a pagar por una de estas, mira, $10 el mes y descargue lo que quiera. Entonces es muy barato, es súper barato. Yo lo que hago es que compraría una membresía y me descargo, me doy la pela unos 2 o 3 días, busco la plantilla que yo quiera y me descargo una bien bacana para mi aplicación, ¿cierto? Hay unas que son gratuitas, pero las gratuitas por lo general son demos que ellos entregan. Ah, mira, le entregan a usted estas 3 interfaces, lo antojan y si necesita más, venga, págueme entonces. No, mira que hay unas para móvil y por acá están para web, acá están para iOS, incluso para campañas de social media, para presentaciones como PowerPoint, cosas así, plantillas de email. Si yo necesito hacer infografías, eso es muy importante, lo utilizan mucho los community managers que llaman para sacar infografías de diferentes productos. Entonces es bastante interesante esta plataforma, te la recomiendo.
Y ya ustedes simplemente buscan una que se acomode. Yo necesitaba, la mía es de fincas, es como de gestión de fincas. Entonces me metí por acá por Farms y ya empiezo a navegar a ver qué puede haber que me interesa. Yo incluso bajé una, contacté al dueño por Instagram y todo el cuento para mirar si es que tenía muchos más diseños, porque era free, la descargué y tenía solamente como 2 o 3 screens, no más. Pero mira que acá está. Y entonces uno tiene acceso a todo el código de toda esa parte. Listo. Bueno, hasta ahí. Ya, si es que me preguntan y me salí del tema. Listo, entonces en posicionamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no me pregunten más de otra cosa. Entonces acá vamos a tener, lo voy a crear uno nuevo, una ventana y instanciamos una clase TK. Vamos a colocarle un título a la ventana que se va a llamar posicionamiento. Z. Bueno, nueva propiedad que no hemos definido antes. Nosotros definíamos un frame, el frame le dábamos un ancho y lo que pasa con la ventana es que se ajusta a ese frame, ¿cierto? ¿Cuándo utilizo yo un frame? Yo un frame lo puedo utilizar cuando yo necesito hacer como una división de la propia interfaz de usuario. En este caso voy a ignorar ese frame en aras de mirar esta otra propiedad y es que yo puedo punto geometry. Entonces acá yo le puedo dar las dimensiones a mi ventana. Ventana.geometry va a ser de 400 por 200. Listo. Ahora, vamos a agregar entonces un botoncito. Entonces simplemente es un botón. ¿Dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en la ventana. El texto, ya sabemos que eso es un widget, entonces simplemente lo voy a llamar así. Primer widget. Esto es más como para ver cómo se distribuye y ya hacemos un ejercicio. Y simplemente vamos a utilizar una palabra de control que se llama place. Entonces se los voy a colocar acá. Se utiliza punto place. Y vamos a colocar x igual y la posición en x donde yo lo quiera colocar y y igual a la posición en y donde yo lo quiero ubicar. Ese es el problema. El problema con esto es que esto lo debo hacer de forma manual con cada uno de los componentes. Listo. Uplabs. Uplabs. Vamos a colocar etiquetas. Etiqueta igual a un label. Bueno, probemos esto acá a ver qué nos saca. Ventana.mainLoop. Ahí está, démosle run. Sí, ese es un estándar, Juan. Es un estándar. ¿Qué pasó acá? XY. Bueno, pero esta no es. Probando interfaces de usuario. Posicionamiento. Vamos Profe, no a ha quitado el MindLoop de arriba. mainLoop. Y miren acá atrás está. Posicionamiento. Miren que el botón lo colocó entonces en la posición 10-10. Vamos a colocar una etiqueta. A ver dónde lo ponemos. A label. Lo vamos a poner en la ventana. El texto. Este va a ser nuestro segundo widget. Punto place. Vamos a colocarlo al frente. Entonces sería en la posición 200. Pero lo vamos a dejar como va al frente. La posición en Y va a ser la misma. Entonces acá expliquemos qué fue lo que pasó ahí. Acá lo tenemos. Listo. Vamos a partir de esta parte superior izquierda, es la posición 00, ¿cierto? Entonces yo me voy a mover como en un plano cartesiano, ese que nos enseñaron en matemáticas que nos dieron tanto dolor de cabeza. Si yo me muevo hacia el lado derecho, voy a aumentar en X, y si me muevo hacia abajo, voy a aumentar en Y. Una ventaja pues acá es que no nos vamos a encontrar con X o Y negativos. ¿Listo? Entonces cuando yo digo el botón va a ir en la posición 10-10, lo que pasa es que yo me muevo 10 píxeles hacia la derecha y me muevo 10 píxeles hacia abajo. Y ahí va a quedar la esquina de mi botón. Y ahí lo va a ubicar. Miren que en el caso de la etiqueta dice y igual a 10, o sea, va a conservar esta distancia vertical y lo que hace es moverse en X 200 píxeles hasta este punto.
Esa posición es respecto siempre a la ventana o al elemento, para el elemento que lo contiene, al elemento que lo contiene, ¿cierto? Para ampliar un poco lo que pregunta Daniel, que acá no se visualiza. Yo puedo tener un frame layout acá y puedo tener otro frame acá, un frame layout. Ese frame que mencionamos ayer, este de acá. Entonces yo puedo tener un frame a un lado, donde estaba, un frame a este lado y un frame a este lado. Cuando yo vaya a colocar este botón, si yo le coloco acá en el place, en el frame de este lado, el place va a ser con base en ese elemento que lo contiene. Aunque hay que confirmarlo. Listo. Hay que confirmar ese dato y si alguien confirma que no es así, lo corregimos. Etiqueta es igual a, bueno, yo me baso para contestar esa pregunta en que normalmente siempre se trabaja así. En todas las que he trabajado en plataformas no he tenido ese problema. Este es nuestro tercer widget. Y vamos a tener un place. Entonces acá miren que ya tenemos un componente a la izquierda y un componente a la derecha. Entonces este componente lo queremos justo debajo del botón. Entonces lo que vamos a hacer es conservar la posición en X para que salga sobre esta línea. Y ya lo que hago es jugar con la posición en Y para bajarlo. Entonces yo puedo decir que X es igual a 10 y Y es igual a 30. Probemos a ver cómo nos queda ahí. Cierro este y miren, está muy pegado. Entonces lo que yo hago es 60. Y ejecutemos esto. Y miren que ya se me... Sí, Michelle, X es el eje, es un plano cartesiano. Me muevo en el eje X, me muevo en el eje Y, pero con mi posición, bueno, la diferencia es pues que en el eje, en un plano cartesiano, hacia abajo son negativos, son Y negativos, ¿cierto? En este caso van a ser positivos hacia abajo. Solo se da un número en enteros que equivale como a los píxeles, pues, a la medida que yo tengo acá. Aquí pasa algo interesante y es, venga, lo miramos a ver cómo quedaría. Configuración de pantalla. Ah, bueno, miremoslo cómo está en este momento. Acá lo tenemos. Yo estoy en mi pantalla, uno es esta. Y si yo me vengo por acá y altero la resolución, eso se va a ver horrible. Conservar cambios. Plot. Y miren cómo varía. ¿Cierto? Entonces, esa es otra cosa importante. Él conserva pues como una, ¿cómo se dice? Una razón, una proporción, ¿cierto? Dependiendo de la resolución que yo trabaje. Acá lo coloqué a una resolución más mala. Bueno, más mala no, a menor resolución de pantalla y se ve, entre comillas, pues como más grande la imagen. Voy a devolver esto a la recomendada. Y conservar. Me dicen si se altera, si pueden ver normalmente, que cuando cambie esa resolución se daña Sí, profe. la transmisión. Ok, listo. ¿Qué otra cosa acá? Ah, bueno, entonces coloquemos un cuarto widget en la parte Profe. de, de etiqueta. Profe, una inquietud, ¿por qué ahí? 3 es igual a label, ventana, coma text, igual a, ese fue el cuarto widget, punto place. Entonces acá va a ser lo mismo. Acá yo necesito conservar la posición en X para que queden alineados del segundo componente y alterar la posición en Y, pero la posición en Y la necesito a la misma distancia de este. Entonces acá va a ser Y igual a 60. Lancemos esto, exacto, 200,60. Y ahí va a quedar uno al frente del otro. Pregunta sobre esa parte. Profe, una duda, ¿y por qué en este caso el código sí ejecuta sin tener el main window main loop? ¿Sin tener el qué? El de arriba, el main, guión bajo window
punto mainloop, que era el que siempre llamábamos. El del cierre. No es porque ya estamos llamando ventana main loop. No, no, sí lo necesita. Solo que tengo otra ventana diferente. Míralo, acá está. Profe, qué pena. La pregunta, pues no sé si le entendí muy bien. La pregunta que él quiere hacer más o menos es por qué la otra ventana se abre. Pues a mí me pasa lo mismo. Porque la ventana Ah, primera porque se yo abre sin estoy... el main loop. No sé si es No. eso, compañero, qué pena ahí me Sí, metí. sí, que me abren ambas, Ah, sí. buena pregunta. Pensaría yo, no sé, tocaría cerrar y reiniciar el IDE. Yo pensaría, pero no sé si es por esa razón, que como ya ejecutamos el código una vez, el main loop se conserva. Pensaría yo que puede ser por eso. Exacto, porque hay otros main loop que ya se ejecutaron antes. En la posición se dan números enteros, porque tiene otro main loop, tiene dos, me pasó así. Porque sí, porque no tengo ningún otro main loop. Pensaría yo que si yo reinicio el ID y vuelvo a ejecutar el código, dejaría de mostrarlo, pero ya tendríamos pues que reconfirmarlo. No se utilizan los .pack, esos de acá. No, sí se podrían utilizar. Se instancia en la interfaz. .pack. Por lo que estamos tirándolo en una ventana directamente. Pero no, tendría que reconfirmarlo. Hay uno que se llama grid. Este grid que él permite, Daniel, ubicarlo de forma, no sé, en filas y columnas. Ajá. Sí, es ese. Mira que normalmente siempre nos vamos a encontrar con uno común en las diferentes plataformas. O sea, yo no necesito ser el más teso en Python para tener una idea de cómo se puede funcionar la interfaz de usuario. Hay algo bacano con el tema, y era lo que se mencionaba ayer, que yo le había dicho con los profesores, que se discutió con los profesores. El hacer este trabajo previo desde este primer módulo facilita la curva de aprendizaje cuando entremos a ver JSwing con Java, cuando entren a ver React Native o Flutter o Android. Listo. Ya sabemos que tenemos botones, labels, y esa es la forma como funciona acá. Simplemente es mirar cómo funciona en otro lenguaje de programación. Dimensión de la ventana. Sí, exacto lo que dice Sebastián. Porque en la parte de arriba, miren que estamos mirando varias formas de hacerlo. Teníamos un frame y el frame es el que especifica el tamaño que yo estoy colocando. Si yo no le coloco un tamaño, lo que va a pasar es que la ventana se va a adaptar a su contenido. Entonces yo puedo colocar 20 botones y se va a adaptar a lo que ocupen esos 20 botones. Y si tengo uno solo, va a adaptarse solamente a ese botón. Normalmente eso no va a pasar. Normalmente lo que nosotros hacemos siempre es definir un tamaño de la ventana y en ese tamaño de la ventana empezar a colocar diferentes componentes. Eso es en cuanto al posicionamiento. La parte maluca, pero pues es muy fácil de solventar, es lo que mencionaba. Ya me toca empezar a jugar con las diferentes interfaces que yo tenía acá. Bueno, ¿Sí? ahí reinicié el IDE y de todas formas siguen saliendo las dos. Nos va a quedar de tarea buscar por qué fue eso, pero Lo voy a buscar a ver iniciarlo entonces. me quedan las dos. El método pack, literalmente, me tocó buscártelo, Ana, se me perdió. El método pack es un tipo de posicionamiento para los widgets que ajusta todos los elementos acomodándolos entre sí, para luego hacer la ventana raíz tan grande para contener todos esos elementos. Ah, interesante. Vea, este no lo había probado. Si yo le doy run a esto, primer widget, tercer widget.
No sé si cayeron en cuenta de lo que pasó. Primer widget, tercer widget. O sea que en teoría, según esto, no sé si esto me va a funcionar. Lo que quiero hacer acá. Etiqueta 3.pack. En posición solo se usan números enteros. Sí, hay algo común. Eso sí lo llegué a hacer yo en Java con JSwing. Y es que las posiciones pueden ser dinámicas. ¿Cómo así dinámicas? Gestionarlas con variables. ¿Cómo así? Sí, pues que si yo tengo que desplegar una cantidad n de botones, yo pueda, por medio de ciclos o de variables, pueda gestionar esas posiciones. ¿Listo? En X o en Y. No tiene un atributo pack. Etiqueta.pack. Botón.pack. Non-type. Ok. Thank you. Primer widget, segundo widget. Posicionamiento. ¿Cuál es la que estoy haciendo? Bueno. Y al principio se vuelve esto que estoy haciendo acá. Personalmente, esta parte es la de las más bacanas, pero la que más tiempo quita. Ventana, 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 punto pack. Ajustar todos los elementos, acomodándolos entre sí para luego hacer la ventana raíz tan grande para contener todos esos elementos. O sea, no me da para llegar a una conclusión todavía. Si alguien me ayuda, voy a retirar esto acá. Interfaz de usuario. Ahora sí, con eso ya podemos concluir. ¿Sí o no? Si utilizo entonces el punto place, no utilizo el punto pack. Y debo utilizar el punto pack. ¿Qué habíamos dicho del punto pack? Que era para que se colocara dentro de la interfaz. Se instanciara en la interfaz. Yo lo tenía por acá. Punto pack se instancia en la interfaz. Miren que acá, si no lo instanciamos, por más que lo estamos mandando a ventana, no lo está colocando. Si colocamos el punto pack, entonces ahí sí lo va a agregar. Véalo, ahí está, punto pack. Pero en este tipo de caso, y por lo general en casi todos, no vamos a utilizar el punto pack, sino que nos vamos a ir con el punto place. Aclarada esa ventana, 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 y ya sabemos que esto no lo podemos mezclar, entonces borrémoslo de una vez. Listo. Si utilizo el punto place para ubicar mi widget, no utilizo el punto pack. Botón.place. Sí, incluso los botones deben de tener main, par, not. Este botón X igual a 10, esto no funciona como Y igual a 10 y quitémoslo de acá. Run. Bueno, falta la ventana ya.
400 por 200 y ahí tenemos lo otro. ¿En qué caso usar cada uno de ellos? Listo, gracias Giovanni. Me voy a quedar con ese link por acá, apuntado. De quinto. Listo. Hay algo que van a notar mucho, bueno, pero acá no aplica. Y es que yo puedo hacer, bueno, sí, creo que sí aplica. Es esto de acá. Sí, miren que ahí está bien. No sé si vieron lo que hice en realidad, pero no sé si fue este flash lo bajó. Antes sí funciona diferente. ¿Qué es? Que yo tenga, si colocaste slash, para que lo tengan presente. Aplica también en varios lenguajes. Y es que yo tengo, acá estoy trabajando con Button. Button puede tener diferentes métodos, atributos, ¿cierto? Entonces yo podría colocar acá el punto de este lado. Puedo colocar el punto place acá. Incluso puedo seguir colocando más propiedades de este botón. No, eso no aplicaría. Acá debajo, punto place. Pues si los tuviera, en ese caso pues no los tiene. Pero ojo con esta anotación, si yo tengo un enlace a este lado y tengo el punto place aquí abajo, esto es continuidad de esta parte superior, de este botón en Python. En otros lenguajes no viene el slash, sino que yo puedo colocar todas las propiedades de ahí para abajo. Incluso hay unos lenguajes que son un poco más, claro que Python lo debe tener, solo que no lo llega a utilizar, que llaman funciones de extensión en las cuales yo puedo extender ese funcionamiento de todo esto. Le voy a dar, le di en debug. Listo, yo por acá tengo un muñequito en Paint. Simple, miren ese de acá. Ejercicio número 1. Vamos a colocar una etiqueta y un botoncito y si le damos clic en consola va a saludar. Y tenemos esta etiqueta y si le damos clic al botoncito se va a minimizar la ventana. Hola, se va a minimizar la ventana. Muy bien. Listo. Entonces acá vamos a mirar. Con ese ya pasaríamos entonces a entradas de texto. Miremos bien la imagen. Un label, un botón, un label, un botón. Ya. Y ejercicio número 1. Se llama acá, entonces vamos a colocar por este lado. Ejercicio 1. Ubicar un label. Acá voy a mejorar unas cositas con este texto. Y un botón, al dar clic, saluda en consola. Y un label. Es muy sencillito. Pero así es que uno arranca, hace todo este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que dice ese? Desde aquí minimizamos. Minimizamos. Y al dar clic en el botón, pues se minimiza la ventana. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la ventana, esta ventana que tenemos acá definido, va a tener asociado también unos métodos. En este caso va a ser un método que permite minimizar, maximizar y redimensionar, pues como de cierta forma. Vamos a saludar por consola, ¿cierto? Al dar clic en un botón. Y por allá arriba le cambiamos el texto a un botón. Entonces ya sabemos que lo que hacemos es, tenemos nuestro botón, tenemos una propiedad command y lo que hacemos es que cuando se le dé clic a ese botón se ejecute una función o un método que llamamos. Entonces definamos esa función saludo. ¿Qué va a imprimir en consola? Hola a todos. Muy simple. Y la otra función es una función que llamamos minimizar. Esa no va a minimizar, sino que tiene ventana. Y miren que ella va a tener varios atributos y métodos.
Iconify, config, title, geometry, ancho, aspect, attributes, todo eso. Todos los que empiezan por F, pues van a ser, las que acá son, si son mencionados como, sería esta de Iconify. Iconify, como se diga. Ventana.iconify. Un método. Y ya tenemos nuestras dos funciones. Entonces vámonos con ventana igual a tk. Le colocamos nuestro título a nuestra ventana. Y configuramos nuestro tamaño. 400 por 200. Listo. Acá miramos el muñeco. Un label, un botón, un label, un botón en las posiciones XY. Entonces vamos a tener una etiqueta 1. Etiqueta 1. Acá va a ir un label. Y entonces cuando yo hablo de la etiqueta 1, entonces si la aplicación se empieza a hacer muy grande y va a tener componentes de usuario muy grandes, yo ya me voy a empezar a perder. ¿Por qué? Porque yo voy a tener 20 etiquetas y yo ya no sé en qué corresponde la etiqueta 2, o la etiqueta 10, o la 15. Listo, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo así? No entendí nada de lo que dijo. Muy simple. Si yo tengo una etiqueta que me dice digite nombre, entonces coloquémosle un nombre similar y que me diga que esa etiqueta es la que dice digite el nombre. Pues no lo vamos a hacer acá, sino en el próximo ejercicio. Digite desde aquí, saludamos. Y le ponemos un place. X igual a 30, Y igual a 50. Etiquetados, label, texto, desde aquí, minimizamos. Importante, se los he dicho varias veces. Ortografía. Punto place, X igual a 30, Y igual a 100. Ya tenemos nuestras dos etiquetas. Voy a colocar acá el punto loop. Main loop. Y lanzamos esto. Pero me toca minimiza la ventana. Va a minimizar la ventana. Por acá la tenemos, ejercicio número 1, y acá tenemos las dos etiquetas. Listo. Y entonces faltan nuestros dos botones. Vamos a colocar un botón 1 acá. Es un botón. Ventana, texto, igual a, dame clic para saludar. Y nuestro place se va a ir al frente de la primera etiqueta, o sea que debemos de conservar la posición en Y. Entonces vamos a colocar X igual a 200, Y igual a 50. Y tenemos nuestro botón 2. Ya voy a hacer unas correcciones acá, solo que quiero que me queden así. Es igual a, dame clic para minimizar. Dame clic para minimizar. Punto place, X igual a, ese va a ser lo contrario. Tiene que ir en Y igual a 100. Entonces, 200, Y igual a 100. Y ejecutamos.
Uy, qué horror lo que acabo de pasar. No, sí, ahí está bien. ¿O no? Cerramos todas. Yo creo que sí, se me abren todas esas. Pum. Ah, bueno, sí. Gracias. Y ahí se me subraya de color rojo y todo, diciéndome que hay un error. No lo vi. Y acá tendríamos la ventana. Dame clic para saludar, pero si le damos clic no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estamos llamando a la función. Y dame clic para minimizar y tampoco estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué propiedad nos falta? Simple. Acá al frente vamos a colocar nuestro command igual saludo. Ya. Command igual minimizar. Minimizar. Mire que si no está definida no la va a reconocer, obviamente. Ahora sí démosle otra vez todo eso que va abierto. Bueno, al final no revisé esto. Ujú. Ya la tenemos acá. Miremos nuestra consola, que es esta. Sí, command llama a la función que yo definí acá arriba. Command es la que le indica a qué va a hacer cuando le dé clic. Es básicamente eso, ¿cierto? Y lo que yo quiero que haga cuando le dé clic, normalmente lo pongo en una función. Creo que queda mejor dicho así. Damos clic en saludar y acá nos saludo. Hola a todos. Dame clic para minimizar. Se cerró la ventana. No sé si la notaron. Acá. Dame clic para minimizar y se minimizó. Preguntas. Espere que va muy rápido. Hágale pues. Dale, dale que los espero un Profe, momento. no me salió esa ventana del ejercicio. Estoy comparando código y está igual. Claro que me quedé pues en botón 1, pero hasta ese botón ya debería salir, solo que sin botones. Sí, Pero miremos no. esta parte de arriba. Quitar el botón. Esta de acá, la del ejercicio anterior. Comentar este ventana main loop. Ya justo el que acabé de hacer y tampoco. Esta la Y comentó. hasta el ejercicio de arriba me da, sí, la acabé de comentar. Y hasta el ejercicio de arriba me daba todo. Esta es la ventana que no me ha querido salir. Ah, bueno, miremos sintaxis. Pilas con las indentaciones acá. Están las dos funciones. Pero está bien. Sí. Creamos la ventana. Le ponemos el título. Establecemos el tamaño. Etiqueta 1, libre Etiqueta ventana. 1. Etiqueta 2. Pilas que hay un vicio que tenemos. Y seguro ya muchos de ustedes los tienen. Y es hacer esto. No me van a ¿Quiere decir que no. pegar? Copiar y No, pegar. no. Y entonces cuando venimos acá se nos olvida modificar algún dato. Yo todavía lo hago y todavía me equivoco. Creo que nos pasa a todos. No, está igualito. Voy a seguir copiando el código a ver si aquí abajo me cuadro. No, Michelle. Este botón de acá, ¿qué hace? El de fichar, minimizar. Y si yo le doy clic, se minimiza. De pronto es más un error conceptual ahí que tienes. Y es la palabra minimizar. Profe, ¿Sí? a mí me pasa algo y es que, pues digamos, cuando ejecuto el programa, me aparecen dos ventanas. Entonces cierro la primera, cierro la segunda y ahí aparece la tercera donde está lo del saludo. ¿Mm? Sí, lo mismo me está pasando a mí. Vean, cuando le doy run, ahí están mis ventanas. Bueno, me salieron dos. Me falta la otra.
Mm, a ver, la otra acá. Tengo las tres ventanas también. Pero lo mencionábamos ayer, es configuración del ID. Que cuando le demos clic acá, no lo he revisado la verdad. Se me olvidó revisarlo. Que cuando le demos clic acá hay que configurar algo para que cuando le demos clic en Run se detenga lo que él estaba ejecutando y ejecute como en un nuevo proceso, cerrando lo anterior. Profe, es tan amable, deja un momentico para ver los comandos, que ya ahí voy bien, pero me falta es como los comandos. Claro que sí. Es que Jason es icon ifi y según el error lo tienes como iconfi. Profe, cuando le doy clic para saludar, no hace nada. Pues no le hemos dicho que diga hola, ok, ¿cierto? Sí, míralo, acá está. Ese es el botón saludar. Sí. Yo toco el Acá botón, está el command. sí, pero yo le Vean, doy, le doy al botón pues cuando me sale, clic para saludar, pero él no saca ningún mensaje. y ya tiene definida esta función arriba. Sí, saludo, ajá. Hola a todos. Debe Compañeros, salir. mensajes en el Hágale. terminal. Saludos en el terminal por si no estás mirando eso de pronto. Ah, sí, acá Ah, abajito. ah, Dele ya. clic Sí, sí, abajo sí está. Pero yo pensé que me salía era en la ventana, no, en la todavía no. ventana. Ah, muchas gracias. Pues, Profe, me confirma el Iconifi, ese Iconifi, ¿cómo es? Yo creo que también tengo el mismo error, profe. véalo cómo se escribe. Tengo un problema acá con un audífono. Allá. Listo, profe, sí, señor. Me falta una y muchas gracias. Ahí vamos al día con el ejercicio y voy entendiendo. Listo. Sí, el tema es sencillo. Que hay que tener en cuenta que se vuelve mucho ensayo y error. Mirar si yo modifico esto aquí, qué pasa, y ser muy observadores en cuanto a la interfaz. Bueno, pregunta, ¿cómo se consiguen los comandos de la ventana? Alguien preguntó eso. ¿Dónde encontramos las funciones? Siempre es buscar la documentación del componente específico. Estamos acá con TK, pero yo leerlo desde acá pues iba a ser bastante complejo, ¿no? Entonces es buscar la referencia de... Ah, bueno, voy a utilizar la que nos pasó el compañero. Este tutorial de Quinter. Por aquí hay, eso sería un grid. Estos son los componentes, vea los widgets, cada uno de los widgets. Ejemplos, programación orientada a objetos, diálogos y menú. Y eso está muy completo. Pero espérenme. Place. ¿Dónde es esa página? Icon. But not matched. Ok.
No, no está Roberto. Bueno, la voy a buscar y se las comparto. Acá está. Pero no, se necesitaríamos. Acá está otra vez. Sí, esta no sirve. Acá está la de Iconifi, que es lo que hace. Minimizar la ventana. Y hay otro que es de Coinifi, la restaura. O sea que podríamos, por ejemplo, colocar un botón que la minimice y que a los 3 segundos se restaure. ¿Cómo se valida si está en código, si está minimizada para la negada en el mismo botón? ¿Cómo? No. Título, No, nada, profe, ya me di cuenta de una cosa. No. Nada. no entiendo. Bueno, venga, les paso este link. Ahí están las de la base. La gestión de ventanas. Entonces, minimizar. No, ese no es maximizar, ese es restaurar. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Maximizar es que lo haga de todo el tamaño de la ventana del computador. Título, setear el título, ya lo vimos. Geometría, ya vemos que es ancho y alto. Miren que si está el de maximizar, max size. Es para definir un tamaño máximo. Ah, bueno, este no es el de maximizar, pero sí un tamaño máximo pues, de la ventana, min size, state, bueno, ya son un montón. ¿Qué hace uno normalmente? Yo no me atrevo a coger un ejercicio específico y una propiedad, bueno, por ejemplo eso que estoy haciendo acá, nunca lo hago. Ah, que va a coger la gestión de ventanas, entonces va a mirar todas las propiedades que tiene, empiezo a jugar con ellas. No, tampoco pues como tan, digámoslo así, tan desocupado, porque son muchísimas, son varios, uno, son muchos componentes de interfaz de usuario y dos, van a tener un montón de atributos. Entonces, más bien, cuando yo quiero generar cierto efecto o quiero crear determinada cosa, entonces ahí sí busco específicamente ese componente. Y la curva de aprendizaje no es tan compleja. O sea, después de haber trabajado ya con X propiedades, lo otro sale muy fácil. Listo, quedamos iguales en este, ya nos dio a todos. Profe, yo tengo un problema. Cuando le doy correr, se me ejecutan las acciones del botón y cuando le doy clic en el botón no pasa nada. Las acciones del botón. Y eso está dentro de esos métodos. O sea, lo tengo igualito como usted lo tiene y cuando le doy correr se me escribe pues en la consola el mensaje y se minimiza la ventana. Y cuando la maximizo otra vez, pues cuando la pongo otra vez le doy clic en los botones y no hace nada. Ese está más interesante. No sé qué pasa. Y acá está llamando a la respectiva función. Sí, exactamente. Creo que ya vi una cosa. Voy a probar y ya le... Dale. Sí, ya supe. Cuando llamaba a la función le ponía paréntesis a la función. Entonces se me ejecutaba sin tener que darle al botón. Y ahí lo que pasa es que cuando se instancia el objeto, como estás llamando, acá no se llama la función. Pero al colocar saludo con los paréntesis se ejecuta de uno. Ok. Bueno, entonces miremos cómo entramos texto. Ya tenemos cómo ubicamos en diferentes posiciones. Eso sería, ¿qué? Paso 7, paso 8. Ah, bueno, pero antes de eso quiero hacer un paréntesis acá. Byron, coméntanos el problema. Revisen el código.
Antes de eso quiero hacer un paréntesis acá con esto. Voy a renombrar cositas. Por ejemplo, esta es la ventana como yo solo tengo una ventana, yo la puedo dejar ventana. Eso yo lo considero una buena práctica. Entonces, como ya empezamos a crecer un poco las interfaces de usuario, le sugeriría que lo empezáramos a hacer de una vez. ¿Nos va a generar un error si no lo hacemos? No, para nada. Usted puede llamarlo literalmente como quiera. Pero cuando tenga un error y tenga que buscar dónde es la fuente de posible error, es donde van a tener problemas. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que esta etiqueta de acá es la que saluda, la que dice saludar. Y esta etiqueta es la que dice minimizar. Piensen en algo, una interfaz de usuario puede tener 20 o 30 etiquetas. Entonces, ¿qué es lo que yo pensaría hacer en ese caso? Yo a esto le llamaría, por ejemplo, saludo label. Algo como lo que hablamos con las variables al inicio, ¿se acuerda? Minimizar label. Ya, o le puedo llamar a esto saludar label. Exacto, que sean dicientes, que yo sepa, necesito el label que dice saludar, el label de una. No, pero es que el error no lo tengo en el label, lo tengo en el botón que dice saludar y yo tengo 20 botones. Entonces, ¿qué me toca? Coger botón por botón, irme a buscar el texto que sí sea. Entonces, yo más bien llamaría esto botón saludar. O, al contrario, saludar botón. Y el nombre yo no lo cambiaría, yo no le colocaría botón. Yo conservaría el label. Esa es otra, Camilo. Para esto, bueno, entonces ahora la pregunta es, bueno, y entonces yo cómo sé cuál adopto. Minimizar button. ¿Cuál utilizo de todos ellos? Hay síntesis, eso se puede sintetizar. Minimizar button, voy a colocar varios ejemplos acá debajo de este, con este de minimizar. Minimizar button es uno. El otro, minimizar, guión bajo, button. Esto normalmente cuando yo estoy programando, en algunos lenguajes de programación y en algunos frameworks se utiliza, bueno, en algunos IDE, no framework, se acostumbra a las variables las declaro de esta forma, pero cuando tengo un componente de interfaz de usuario lo hago de esta forma. Otra cosa que se acostumbra, cuando yo tengo mi variable lo hago de esta forma, pero si yo voy a traer un dato de mi base de datos, en la base de datos está almacenado de esta forma. Pero eso, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la incorrecta? Es su equipo de trabajo el que le va a decir cómo se implementa eso. Si yo voy a generar un nuevo proyecto, yo leería un poco sobre cuál es la mejor práctica. Exacto. Importantísimo lo que dice Byron. Yo empecé a trabajar en mi proyecto y se me creció el negocio, entonces necesito meter un desarrollador. Esto de acá debe de ser un lineamiento, un parámetro para ese desarrollador. Esa persona que llega debería de llegar y trabajar de esta forma, no imponerse. No imponer lo que él quiera o bueno, si ves, ya me Creo desconcentré. que todos escuchamos lo mismo, gol. Yo no lo estoy viendo, pero toda la No, unidad profe, ese es el gol del año. O sea, yo con eso ya no estudio más, ¡Ay, qué profe. golazo! ¿Qué fue eso? Es que lo tengo acá en el celular al lado. Ahí está, vienen 17 de Brasil. ¡Qué Ahí está, vienen golazo! 17 de Brasil. De Luis Díaz. Un golazo, un golazo. Eso ya para premios Puskás. Qué pena la interrupción. Demos 3 segundos de pausa activa. Ush. Sí, ese es el gol del año. Ush. Es un gol de capo, de capo. Para el que mire la grabación, celebrémoslo, profe, que hijo de madre. No, y lo coloqué acá en el celular al lado para irlo viendo mientras tanto y creí que estaba en directo y nada, por allá afuera gritaron es que gol y escribieron primero ustedes que a que lo hicieran.
Inmortalicemos ese gol en la grabación del video, ya que Ah, pero ya no me da para mostrarlo. ah, No me da. Ya no lo... Bueno, sí, ya me desconcentré. Ya con eso se crece. dice, estamos viendo if y el if, ¿cierto? Entonces estamos acá metidos en esa parte, en los nombres. Entonces es importante eso. Utilicemos nombrecitos que sean acordes. Yo les sugiero conserven el nombre del componente, pero es una sugerencia. Eso no es pues una regla pues que uno... Y lo que sí es muy clave es si se va a dar la pela de consultar sobre esto, cuál es la mejor práctica, cómo lo hago para yo empezar a definir mi estilo de programación, porque eso es un estilo en el que uno utiliza, hágalo de una vez, porque ustedes están arrancando, o la mayoría pues. Entonces, bueno, hay otro que mencionaban ahí por allá arriba. Espera que es que me fui en el chat y solo veo gol, gol, gol. Y es sintetizar las palabras. Entonces acá sería de esa forma. Minimizar. Lo contrario. Minimizar guión bajo botón. Entonces son, como les digo, no hay una que sea mala. Son simplemente prácticas, buenas prácticas que se hacen. O sea, la mejor práctica es colóquenle un nombre diciente. Esa sería como la mejor práctica. Y acompáñenlo de qué función cumple. Es como lo único. Listo. Entrada de textos. Con entrada de textos vamos a tener un componente que se llama ventana igual a tk. Otra ventanita aparte. Ventana.title. Entrada de texto. Y se va a llamar textbox. No, textbox no, se va a llamar entry. Entry. Ese nombre se me pareció muy poco común. Lo vamos a colocar en la ventana. Y lo ponemos en la ventana. Perdón, quise acá. No, estoy más desconcentrado. Ventana.mainloop. No sé si ahí nos da. Este no es. Este no es. Este no es. Nos toca quitar este main loop de acá. Bueno, como no tenemos un punto place. Bueno, vamos a colocarle un punto place. Aquí la embarré. Y falta la geometría. 100%. Main loop. Que la embarré otra vez. ¿Qué decía yo? ¿Sí vieron lo que estoy cometiendo acá? Colocándole... ¿Cuántos hay conectados? 196. No, hay 196 conectados, pero habrán por ahí unos 20 poniendo cuidado. Pues al partido, los otros 170 están concentrados en clase, así full, mejor dicho. Mírenlo, acá lo tenemos, 100%, tenemos la posición 10×10, entonces aquí hay un descache a nivel de lo ancho. Entonces miren que eso son cositas que uno va a ir detectando a medida que voy trabajando y voy ganando experiencia con esto. Entonces yo ya sé que en el ancho, entonces tengo que colocar un tamaño más grande, porque el tamaño por default que va a tener la entrada va a ser... Me lanzó. Yo soy muy fanático de la Selección Colombia. Y pudo jugar mal con los otros equipos y puede perder y estar eliminado y aún así súper fanático. Listo, entonces miren que acá está.
tenemos nuestra entrada. Listo, entonces vamos a hacer algo más complejo. ¿Cómo entramos y cómo sacamos información? Exacto, es lo que para allá vamos. Listo. Entonces, con esto ya yo ya puedo digitar. Coloquemos un nombre bien bacano. Edwin Andrés. Ya ahí está. Listo, entonces vamos a agregarle acciones a esto. Ese componente ya antes, digámoslo así, que nos da pie como para empezar a generar todos los programas que hemos hecho de algoritmos en secuenciales, se podrían hacer ya con esos componentes, con el label, con el botón y con el label. No, espere, label, botón y entry. Es que este nombre es muy extraño. Se van a dar cuenta que cuando van a ver JSwing en Java, el otro nivel, van a empezar a trabajar con entry y con los componentes que dieron acá. Y se le van a empezar a mezclar los lenguajes. Esa es la parte más maluca. Bueno, no recuerdo si ya lo habíamos dicho, pero todo esto queda en un archivo diferente al código, ¿cierto? Pues que como cuando uno lo ponía hace el CSS, el HTML, todo separado, todo esto queda igual, en archivos diferentes al código principal. Sí, a ver, cuando yo genero, sí, una buena práctica es eso, es que yo empiece a gestionar paquetes o diferentes archivos para esto. Ustedes van a ver a finales del módulo 2 algo que se llama modelo vista controlador. Ese modelo vista controlador es simplemente no es directamente una arquitectura, es un patrón de presentación, así lo llama pues un profe con el que di clase, Antonio Leiva. Un patrón de presentación. Lo que permite es eso que me estás diciendo, es que yo pueda aislar. De un lado voy a colocar todo lo que tenga que ver con la vista, de otro lado coloco todo lo que tiene que ver con la lógica que coge la información de la vista y la manda a otra parte para que se procese. Es como separar todo por capas, entre comillas, dejémoslo así. Profe, disculpe, le hago una pregunta. Cuénteme. Si nosotros vamos a programar un ejemplo, sería bueno uno mismo empezar a buscar, como quien dice, las funciones que hace qué función podría hacer tal cosa, para cuando uno se siente a hacer una aplicación no lo coja, como somos novatos, no lo coja uno como fuera de base. Yo no lo haría. Pero, buscaría que. O sea, ¿qué función hace tal, así como Yo no lo estamos haría. aquí, ¿no? Yo no lo haría. Yo no lo haría. Les voy a contar un ejemplo de la vida real que no logré hacer. El jueves me pusieron una tarea de 3 días. El jueves me pusieron una tarea y me dieron, pues lo calificamos como con 3 puntos de historia. Eso era equivalente a un día, pues allá, ¿cierto? O sea, un punto de historia es un día en la empresa pues en la que estoy. Entonces, la líder de Android me dijo, ven, te voy a asignar esta tarea. Esa tarea tiene 4 requerimientos de software. O sea, hay 4, eso se llaman criterios de aceptación. Y yo tengo que cumplir esos criterios de aceptación. ¿Qué es un criterio de aceptación? Como para ir ampliando. Un criterio de aceptación es que diga, el botón debe ser de color azul. La letra debe ser de color roja. Son cositas, pues ahí estoy hablando de cosas sencillas. Pero entonces, por ejemplo, un criterio era que se genere un PDF en menos de 10 segundos. Otra es que yo pueda compartir el PDF por correo electrónico. Esas eran las diferentes historias de usuario. Entonces, esa tarea específicamente yo nunca la había trabajado y nunca se me había ocurrido, me voy a sentar a investigar a ver cómo hago esto por si alguna vez pasa. A lo que voy es, sí, si yo voy a practicar, si ustedes quieren practicar, piensen en una idea de una aplicación y empiecen a construirla. Esa es la mejor forma. Y que ese proyecto que van a construir sea esa no, puede ser la segunda, la tercera o la décima, sea un producto que ustedes vayan a mostrar. Cuando ustedes tengan una entrevista técnica y le digan, venga, ¿usted qué ha hecho en Python? Vea, yo hice esta aplicación de peluchitos y funciona así, y aquí está la interfaz de usuario, la hice con Tkinter, y esto es lo que uno tiene que mostrar. Entonces, que ustedes se planeen un proyecto específico y lo empiecen a desarrollar, pero no tanto voy a empezar a buscar función por función, no, no porque creería yo que pronto es una pérdida de tiempo. Bueno, en realidad uno no pierde tiempo porque uno va a aprender, pero yo más bien, exacto, una calculadora, yo voy a colocar
16 botones y voy a hacer una calculadora. Ese es un proyecto muy sencillo. Y con ese proyecto de la calculadora, ojalá lo hiciéramos, aprender un montón. Aprender un montón. Listo. Entonces seguimos acá con este DTK. No sé si eso da respuesta a la pregunta. Profe, una pregunta, digamos acá sería bueno que uno hiciera eso como pensarse un proyecto para irlo desarrollando. ¿Eso es necesario, digamos, dentro del o eso no se tiene contemplado, que uno tenga como un proyecto en el que trabaje? Como este curso es de fundamentos de programación, yo no lo haría. No, a ver. Yo lo haría, pero obvio, primero denle prioridad a los retos porque ese es el requisito para ganarlo. Y lo que ustedes van a tener de vacaciones son 8 días, que va a ser muy poco tiempo, pues en teoría. Exacto, no hay tiempo. No hay tiempo. Más bien seguir practicando con ejercicios sencillos, no tanto un proyecto tan grande. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a hacer un proyecto acá bien bacano y bien grande y arrancan con Java y quizás pase lo mismo, que el contenido sea muy denso, que tengan mucho que estudiar o que en ese ciclo ustedes necesitan es concentrarse en Java. No es abandonar Python del todo, sino que ya ustedes necesitan es concentrarse en Java, porque pues usted ya, la curva de aprendizaje de Java, en teoría, para todos, incluso para los nuevos, esa curva de aprendizaje debe ser mucho más rápida que lo que ha pasado con Python. Y esa parte que dice Omar es interesante, la del cuarto ciclo, hay un proyecto. De pronto es bueno que las personas que tengan tiempo, que sí les quede tiempo, le vayan cascando desde ya, porque por ejemplo ayer estaba llenando una solicitud para una pasantía en una empresa acá en Medellín y que no requería experiencia, no requería nada y llegué a un punto que era necesario, que decía que mostrar si fuera un proyecto en GitHub y hasta ahí llegué. Entonces sí es Y era bueno que si tienen tiempo le vayan cascando. Sí, está con asterisco. Ah, pues madre. Y hasta ahí llegué. Bueno, no sé, ahí yo qué haría, yo me monto una calculadora en Python en GitHub y lo subo. Y hago la calculadora en unos días y lo mando. O sea, se me da que un proyecto. Sí, sean recursivos con eso. Bueno, venga, un ejercicio, un formulario. Que reciba nombres, primer apellido y segundo apellido. A ver qué podemos hacer acá. O, ¿saben qué podría ser interesante y les podría funcionar de práctica? Piensen, hay que, cuando dijo Juan Carlos, voy a pensar en algo escalable, se me vino a la mente, piensen en un proyecto que ustedes puedan, bueno, no va a ser tan fácil, hacer exacto, hacer un proyecto que ustedes puedan hacer acá en Python en esos 8 días que van a tener de vacaciones, el CRUD. Que no lo van a conectar a bases de datos y no se compliquen consultando cómo hacerlo porque pues se van a demorar bastante tiempo, más bien almacenen todo en clases o en listas enlazadas y hacen toda la interfaz de usuario. Y entonces ya después lo que van a hacer, ese mismo proyecto que ustedes sacaron acá en Python, van y lo hacen en Java, en el segundo módulo. Y entonces en el tercer módulo ustedes van a ver programación web, entonces ya en el tercer módulo cogen y hacen la página web del inventario. Y entonces en el cuarto módulo van a ver los que se van por aplicaciones móviles, se lo vamos a encontrar ahí, entonces ya la aplicación móvil que van a hacer es una aplicación móvil de inventario. Entonces mira que es un proyecto que va a trabajar desde 4 frentes diferentes. Ese sería una idea muy interesante. Bueno, vamos a tener una ventana de acá. Eso, o con la de peluchito nomás, y agregar peluche, borrar peluche, actualizar peluche. Y ese proyecto es transversal, quite peluche, colóquele whisky, licor, comida, ya. Un CRUD, exacto. Normalmente lo que uno hace siempre es un CRUD, buscar en bases de datos y todo eso. Bueno, tenemos acá los títulos, entrada de datos, ¿cierto? Vamos a crear un label, entonces vamos a llamarlo nombre label. Voy a adoptar ese tipo de, esa estructura pues como ese nombre label, nombre button, nombre entrada, lo que sea. No falta lo de geometría. ¿Cómo? No falta lo de geometría. Ah, sí, coloquémosle tamaño. Gracias. Ventana.geometry.
de 400 por 400. Hagamos la grandecita. Tenemos un label que lo vamos a colocar en la ventana. Tenemos un texto que dice, escriba su nombre, 2 puntos, y tenemos un place en la posición 10, 10. ¿Cierto? Nombre label. Y al frente vamos a colocar un entry, una entrada de texto para que se digite ese nombre. Entonces sería nombre entry. En ese caso le voy a bajar entry, ¿cierto? Porque así se llama el componente. Entry, ventana. Voy a dejarlo hasta acá un momentico. Ya lo ampliamos. Place. Va a ir al frente. Debo de conservar la distancia en Y, pero ampliarla de X. X igual a Y. ¿Ven? X igual a 200, Y igual a 10. Allá tengo, escriba su nombre y nombre entry. Esto lo replicamos para primer apellido, entonces primer apellido, label, ventana, su primer apellido. Ush. X igual a, este vendría, conservamos Y, pero nos desplazamos en X, ¿cierto? No, perdón, conservamos X, pero nos desplazamos en Y. Eso está de 400, vamos a lo de 120. Ya lo probamos para mirar que primer apellido, entry. ¿Qué he notado yo para que lo tengan en cuenta? Hay unos nombres, en este momento yo tengo ese problema con la aplicación que tengo de Android, y no es que me ponga problema porque este nombre sea muy grande, sino que hay veces que yo utilizo nombres de clases que sean muy largas, una clase X que sea muy larga, y esa clase más el path se vuelve muy extenso. El path es este de acá, donde está almacenado el archivo. Entonces, ¿dónde está condicionales? Es user, es code, documents, ficham, hola Python, slash, condicionales.py. Entonces, hay unos, y eso yo no sé si es el IDE o el sistema operativo o qué es específicamente, por si alguna vez les pasa. Y les coloca problema porque los nombres están muy largos y en realidad es por todo el path completo. Esto va a ser una entrada. Lo vamos a poner en la ventana. Y el play 6, cambiamos X, conservamos Y. Esto pide el espacio. Y segundo, segundo apellido. Y acá ya nos movemos en, conservamos X y nos movemos en Y. Si esto era 10, esto era 120, la diferencia es 110. Entonces pongámosle 230. Para manejar una proporción ahí entre la separación de hechos. Profe, en primer apellido también falta los argumentos de texto, ¿no? Voy. Segundo apellido, entry. Entry. Ventana. ¿En cuál parte? En primer apellido, entry. Pero, bueno, ya vamos para allá. Sí, sino que es que no lo he colocado todavía porque hay que ver un tipo de variables que vamos a manejar. 230 en Y. Es como no estar en la escuela tratando de resolver mi vida. Está bien.
Hay un televisor prendido y no están viendo el partido. Qué triste. Y por acá entonces vendría siendo ventana.mainloop. Y voy a comentar esta línea. Y ya está. Vamos a mirar cómo nos quedó este muñeco. Es este de acá. Ah, bueno, nos falta un botón. Un botón acá en la parte de abajo. ¿Cierto? Botón, entonces llamémoslo saludar botón. O enviar, exacto. O enviar botón. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el nombre, el apellido y el segundo apellido y lo vamos a mostrar. Lo imprimimos acá en consola. Y ahí vamos incrementando pues como la ventana, coma, acá va a ir el texto. Saludar. Y hay un command que va a ir acá. Que ya lo vamos a definir. Que va a ser nuestra función. Punto place. Entonces este lo vamos a colocar. Estamos en 230, 340. No. En X, ¿cuál sería? Vámonos 100. Y Y igual a 330. 340. Entonces miren que acá, por ejemplo, ya cuando yo voy a ubicar el botón, ya empiezo a tener problemas. Y mira, quedar centrado, no me va a quedar centrado. Que obvio no me quedó centrado, quedó horrible. Eso quedó muy separado. Pero centrado con base en qué? Porque mire que yo tengo dos posiciones X y Y. Ah, bueno, con base en su padre. Place, punto place, no sé. Nos llega a correr esto para acá para los que están copiando el código. Lleguen ahí. Pero ya te contesto esa pregunta, Michelle. Sí, entonces miren lo que está pasando. A medida que vamos colocando cositas, nos vamos haciendo preguntas respecto a cómo hago tal cosa. Simplemente buscar how to center a Tinker widget. Place. No, si hay una, pero se llama place. Una propiedad. Pero como que esa no sirve para lo que estamos haciendo. Ah, mira esta que me encontré. Punto place. Entonces, rel X igual a 0.5. Rel Y igual a 0.5. Y ancho igual a center. ¿Qué es lo que hace ese rel, profe? ¿Posiciones Centrar. negativas? Voy a centrar el botón. Ah, lo centro en toda la pantalla. 0.5, 0.5. Centrarlo solamente en el X. Perdón, en el Y. Ah, no, ¿cómo es la cosa? En el X. Sería dejar X quieto. A ver, lo vamos a centrar, no, lo vamos a centrar en X. Sí, centrarlo solamente en X. No sé si acá nos da. A ver, ahí está. Ahí lo centró. Pero entonces, ¿qué fue lo que hice? Porque es que no me la sabía. Es importante tener en cuenta eso. Michelle lo preguntó. Sí, Michelle, cierto. Lo preguntaron, ¿cómo hago para centrarlo? Nada, simplemente busquemos .play center Python.
Ya. Y ahí me voy y busco algo específico. Y acá me explican qué es lo que tengo que hacer. Este lo centra todo. Y está la sentencia que lo centra. Pero se vuelve eso, mira que se vuelve eso. Se vuelve, yo no conozco todo el lenguaje, no conozco todas las... Y entonces empiezo a consultar. ¿Qué va a pasar mucho también? ¿Qué les va a pasar bastante cuando estén programando? Que ustedes van a centrar este widget y dentro de 2 semanas están haciendo otra aplicación para la empresa en la que están trabajando, ganándose un montón de plata, y tienen que centrar el botón y ustedes no se acuerdan cómo es. Eso sí que me pasa a mí. Yo no sé si es un problema de memoria, pero... O cuando uno tiene un bug, cuando tengo un error y lo soluciono y a los meses tengo el mismo error. Entonces me toca, y es un problema encontrar la solución. Eso me pasa siempre en la universidad. Al principio me pasaba mucho con los errores que los muchachos tenían. Ellos no sabían cómo encontrar, entonces me tocaba sentarme con ellos a buscar la solución. Y cuando lo encontramos en el semestre siguiente, el mismo error. Es un problema de uno no documentar. Uno debería crear como un blog de notas con todo eso, con los errores que uno va anotando. Eso sí sería una buena práctica. Listo, ya tenemos nuestra interfaz de usuario creada. Todo les digo, ¿cierto? Ush. Yo cierro esto. ¿Y saludar qué hace? Ese botón que hace. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La intención es que cuando se le dé clic en el botón saludar, nos muestre en pantalla, cojan los nombres, el apellido y los imprima en pantalla. Entonces, para eso voy a crearme por acá un comentario. Lo voy a hacer antes de este, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué necesitamos para hacer esto, para trabajar esto? Vamos a trabajar con algo que vamos a llamar variables de control. Variables de control. Voy a colocar acá así la teoría. Simplemente van a ser unos objetos especiales que vamos a asociar a diferentes widgets. ¿Con qué objetivo? Para almacenar valores y facilitar su disponibilidad para otras partes del programa. ¿Cómo así? Eso suena como que voy a coger lo que tiene esa entrada, ese entry. Ah, porque tiene que comentar el main loop de arriba. O al menos es lo que me pasa a mí siempre que solo hay un main loop. Mire que la ventana se llama igual. Entonces, esto suena como que yo voy a tener disponible en cualquier parte del algoritmo el valor que tiene ese entry, ¿cierto? Pero no lo voy a tener directamente con el entry, sino con una variable de control. Listo. Para que no se van a enredar. No es que en cualquier parte yo vaya a ir a entry y extraiga su valor. No. Por medio de una variable de control voy a tener acceso a ese entry. Esas variables van a tener los mismos 4 tipos de datos que ya hemos manejado. Puede ser un entero y lo vamos a identificar por invar. Puede ser una cadena y la vamos a recomendar a reconocer por un string var. Ese es como el tipo de archivo. Ya lo vamos a ampliar a utilizar. Puede ser booleano, recuerden que son 4. Entonces sería boolean var. Y me falta uno, ¿cuál es? Un flotante, float var. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos unas variables denominadas variables de control, se van a diferenciar porque le vamos a agregar ese var al final. Y acá arriba nos dice, facilitan la disponibilidad. Entonces esas variables van a tener 2 atributos, o dos no son atributos, son métodos más bien, que ya los mencionamos. Uno se llama set,
No lo coloquemos con mayúscula, que ustedes van y lo ponen en mayúscula. ¿Y el otro cómo se llama? Get. Getters y setters. ¿Cómo lo haríamos entonces acá? Eso es simplemente para asignar un valor. Listo. Ejemplo, dato.set y yo le mando el número o el dato acá. 34, 43. Ya. Y en el get sirve para obtener el valor. Ejemplo, dato.get. En este caso yo no le voy a pasar nada en los paréntesis porque lo que estoy haciendo es, hey, entrégueme lo que usted tiene. Entonces no le mando nada. Pero en el set sí le mando un valor. Y lo que él hace que es asignarle. El valor que yo mando acá entre esos paréntesis se lo manda al dato. Ojo, entonces en este caso, ejemplo, dato, que sería la variable, minúscula, dato es igual a string, no, eso sería un entero, un int var. Y yo lo puedo inicializar incluso, yo le puedo dar un valor, 4. Entonces miren, ¿cómo lo defino? Dato igual a int var. Y entre paréntesis le puedo pasar cuál es el valor que yo quiero, con el que yo lo quiero inicializar. Si yo necesito setearle otro valor, no va a ser dato igual a 3, no, es dato.set y le coloco el dato. Y si yo necesito obtener este valor que él tiene, que en este caso es 4, es dato.get. Listo. Entonces vamos a crear las variables de control para nuestro ejercicio. Antes de todo esto, vamos a crearlas acá arriba. ¿Cuáles serían nuestras variables? Vamos a necesitar 3 variables. La primera va a ser nombre. Y nombre va a ser de tipo string var. Pongámosle cuidado que acá de pronto puede sonar un poco complicado, pero ahora es una bobada también. Y aquí nuestro primer apellido iba a ser string var. Y tendríamos nuestro segundo apellido string var. Listo. Ahí tenemos nuestras 3 variables. No les asignamos ningún valor inicial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, tenemos nombre label, esto ya está listo, pero tenemos nuestras entradas. Entonces, en nuestras entradas es donde vamos a asignar estas variables que teníamos ahí ubicadas. En esas entradas debería ir algún tipo de set, no. ¿Aunque? El set que estamos utilizando arriba, el método. Sí, pero mire cómo lo hacemos acá directamente. Dentro de entry, acá está, ventana, podemos asignar una propiedad que se llama textbox getText. Voy a ver si acá me trabaja, porque no. Text variable. Y acá le asigno la variable. Nombre. Vamos a tener nuestra segunda entrada, que es el primer apellido. Ah, bueno, espera que acá dice mal, ¿cierto? Este text variable sería el de este. Y este, primer apellido. La variable. Voy a separar esto para que de pronto no se enreden ahí. Ahí está.
Y va a separar esto también. Y minimizo un poquito el tamaño. Entonces, defino mi ventana, defino mis tres variables. Está la del nombre. En el entry lo voy a colocar como text variable y le voy a mandar el string bar que cree la variable de control. Primer apellido, en el label tengo el entry y le mando el primer apellido a mi variable de control. Luego tengo el segundo apellido. Bueno, entonces acá me falta el text variable. Segundo apellido. Ahora, cuando le damos clic al botón saludar, se debe ejecutar el método que va a saludar, ¿cierto? Entonces creemos acá un método que se llame saludar. Dejémoslo ahí para que me alcancen. Ahí no lo reconoce porque no está creado aún. Lo voy a definir acá abajo. Ya lo muevo. Simplemente saludar. Dos puntos. Y vamos a imprimir. Entonces acá sí utilizamos el hola, dos puntos, nombre.get. Miren que ya. Con eso es que me traigo yo el valor. Más apellido. Bueno, primer apellido. Punto get más segundo apellido punto get. Falta más acá. Tenemos nuestra función. Recuerden, ¿por qué no la reconoce? Cuénteme, Michelle. Porque la función debe estar por acá arriba. String bar. Sí, mire, si yo le doy clic acá, véala, acá está. Es una clase que tiene string bar, in bar, y miren que heredan de variable, entonces variable es otra clase que yo tengo acá, con su respectivo constructor y un montón de cosas allá adentro. Ahí está el ejercicio completo. Y probemos a ver qué nos pasa si funciona. De Tkinter. Init.py. Vean, de Tkinter. Claro que acá está imprimiendo, está importando son las constantes de Tkinter. Importar enuncis type. Init.py. Rapid function por Tkinter. Tkinter provee clases las cuales permiten visualizar, posicionar y controlar de los widgets. Si hace parte de ese widget. Sí, fue un golazo. Fue un super golazo. Tenemos acá, 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 acá. Escriba su nombre, un nombre bien bacano.
Rodríguez. Vega. Y saludar. Hola. Ay, no me sacó los nombres. Stringbar. Primer apellido. Faltó el setting. ¿El qué? ¿El qué? El setting, no, el set. No hay que usted arriba lo colocó que decía el nombre, el set y después el get. Ah, no, sí, pero es que lo asigna acá. Profe, qué pena, pues a mí me pasa el mismo error y lo que pasa es que abajo en el botón cuando leí el comando tenía el nombre del comando entre comillas, entonces de Con pronto esto. puedo hacer eso. Profe, yo solucioné ese error con un fprint y lo puse entre corchetes y ya. Sí, es Ven. Ven. Logren la fluidez en clases en vivo ilimitadas con profesores nativos. Con nosotros sí vas a cumplir tu meta. Aprovecha tu oferta. Inscríbete hoy en Operating.com. ¿Estás pensando en tu próxima aventura? Más del mensaje. Hoteles y autos con cancelación gratuita. Calla, tu aliado para encontrar viajes flexibles. Busca hoy. Llegué en 3, el frente y un examen de partido. F. Ya. Y comillas entre acá. Un montón de ventanas. Nada que me lo coge. Y no me genera error. Les funciona a ustedes y a mí no, pues el colmo. A mí tampoco me funciona, profe. Viene el botón saludar, imprime. Hola, nombre.get, primer apellido.get, segundo apellido.get. No, no puede ser. Especial variables. A mí no me saca error, pero tampoco hace nada. Y acá en memoria, ¿cómo los puedo ver? File name. ¿Será que es? Pero ¿por qué? El error está en el string bar. Jesús lo tiene acá en fichar. Sí, en Pichar. Venga, yo ejecuto solo este código de acá. Ejecutar sección en Python console. Profe, a mí sí me dio. Sí, es que solamente estamos imprimiendo los datos y ya. El problema es cuando le ejecuto así solamente esta línea de código, se demora mucho en compilar. ¿Será? Pero ¿por qué a algunos les funciona así y a otros no? Hagamos una prueba acá. Ventana. Ah, bueno, ¿qué pasa? No, mira que si yo coloco, por ejemplo, acá, escriba su nombre, miren lo que pasa. Ah, ese es el que pone el problema. String bar, nombre, escriba su nombre. No, acá no.
Escriba su nombre. Miren que ahí me... Ah, no lo puse. No está accediendo a eso. tk.string nombre. Bueno, hagámosle caso. TK con minúscula o la primera con mayúscula. Mateo. Pero porque a unos sí les trabaja y a otros no. Debe ser con minúscula. No, tampoco. Acá me quedé. String bar. tk.string bar. Ah, pero porque importó, lo importó así. Hola. Uy, no, ahorita me cerró todo. Ya lo voy a probar a ver. No me lo acabo. No dio. Hagámosle caso. Selecciono solo esto. Y ejecutar. Sino que, bueno. Ahí sí. Ahí sí. Me trabajo completo, pero solamente este código. ¿Por qué? No sé. Solamente ese código. Venga, guardamos esto de una vez. Va a ir el mismo archivo, listo. El mismo archivo de ayer. Ese al final lo complementé. ¿Qué vemos mañana? Mañana vamos a ver el Radio Button. Y hay uno que nosotros conocemos como Spinner o Spinbox. Un cuadrito de diálogo que visualiza un mensaje. Es cuando sale un error o algo así. Ese cuadrito de diálogo. Y ese diálogo, pero con opciones de sí o no. Creo que con eso nos va la clase de mañana. Listo. Bueno, nos vemos. Ya pueden ir a disfrutar del partido. Y gritar los goles que faltan. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto, ahí nos vemos. Gracias, profe.